Entonces, cuando tú ya tienes tu muestra seca, y acá se convierte ahora en muestra seca, muy bien. Esa muestra seca, ¿lo vas a botar? No, esa muestra seca te sirve para hacer todos los demás ensayos. Entonces, esta muestra seca, que vuelvo a reiterarlo acá, muestra seca, muy bien, está ahí, la muestra seca, yo tengo que darle las condiciones para que ahora me sirvan para los otros ensayos. Entonces tiene que estar por un proceso de trituración, pero no sería una trituración, sería una separación, lo voy a colocar así, una separación de partículas, porque si yo le coloco trituración, significa que la partícula gruesa lo voy a minimizar y lo voy a hacer polvo. No, yo tengo que separar nada más, moderadamente. Es por eso que cuando una muestra está seca, se hace sólida, especialmente las arcillas. ¿Y qué tengo que hacerlo? Con un martillo de goma tengo que empezarlo a triturar, entre comillas. Pero esa trituración no empieza a desboronar las partículas pétreas, las conserva, no las hacemos polvo. Muy bien, es por eso que no las pueden golpear con mucha fuerza, solamente para separarlas nada más. Y tiene que pasar por un proceso de homogenización. ¿Qué significa? Que tendrás que mezclarlas una con otra para volverlo uniforme. Entonces, cuando ya tienes esa muestra seca, muy bien, homogénea y suelta prácticamente, yo tengo esa muestra homogénea y suelta, entonces aplicamos un método llamado el método de cuarteo. Significa que tenemos que cuartear la muestra. Y a esa muestra la vamos a cuartear de la siguiente manera. Muy bien, lo vamos a dividir en 4 partes con una regla o con una espátula, con lo que se tenga, con la única condición que sean sueltas y homogéneas, y a partir de ello me aparecen estos indicadores. 1, muy bien, voy a colocarle de otro color, 2, muy bien, y con otro color, 3, muy bien, y 4. Entonces, ¿qué sucede? Una cuarta parte me va a servir para hacer el ensayo de aquí en adelante, análisis granulométrico portabilizado. Muy bien. La otra cuarta parte me va a servir para hacer el ensayo del límite líquido, el límite plástico y por ende calcular el índice de plasticidad. Muy bien. Sin embargo, las otras 2 cuartas partes que tengo acá me sirven de reserva. ¿Qué significa? Ante la necesidad de falta de material, acá tengo. No tengo que ir a hacer otra calicata y hacer contenido de humedad de nuevo, y eso que ya tapé la calicata, ¿no? Entonces, me queda como reserva. ¿Qué han cometido de error los jóvenes ciclos anteriores? Que botaban ese material. Ese material no se bota. Y cuando lo necesitas, ahí está. Cuando recién acabas todo, ahora sí pueden darte el gusto de botarlo si deseas. Pero primero tienes que asegurarte que tengas una reserva. Esa reserva se codifica de nuevo. Entonces le colocaré de nuevo su etiqueta, calicata 1, muestra 1, ¿no? Para saber que esa muestra de reserva de esa calicata no estamos buscando cuál era. Muy bien, se vuelve a registrar. ¿Estamos claros? Entonces, más adelante cuando llevemos ensayos especiales nos vamos a dar cuenta que necesitamos estas muestras. Ejemplo, para determinar las sales solubles totales. Muy bien, para determinar sulfatos, cloruros, ¿no? Entonces necesitamos esa muestra. Capaz me falta un poquito más de muestra para este ensayo, de aquí saco un poco más y cubro la necesidad del material que se necesita, ¿verdad? La redundancia. ¿Estamos claros? Entonces, necesitamos esa cuarta parte. Entonces, primer paso que vamos a hacer, no, y acá está, el primer paso que vamos a hacer. Necesitamos tener la muestra seca de estudio. Muy bien. Que no viene a ser todo, ahora viene a ser la cuarta parte. Muy bien, que prácticamente la cuarta parte del total. Esa muestra seca de estudio va a tener su peso de muestra. Muy bien. ¿Qué es el peso de muestra seca? También le llamamos peso de muestra total. Muy bien. Entonces, peso de muestra total lo vamos a colocar, o alguna literatura lo colocan peso de muestra
inicial también es válido. Cualquiera de las dos es válido. ¿En qué peso va a estar? En gramos. Muy bien, ¿estamos claros? Entonces, esa muestra seca, que ahora voy a seleccionar acá mi muestra seca y le voy a colocar en color rojo para trabajarlo. Muy bien, esa muestra seca, que ahora ya sé que es una muestra seca. Muy bien, esa muestra seca tiene que pasar por un segundo paso que se llama, muy bien, limpieza. Tiene que pasar por una limpieza. Muy bien. ¿Qué significa? Que yo tengo que en este caso, muy bien, lavarlo por un tamiz, que va a ser el tamiz número 200 de lavado. Muy bien, un tamiz número 200 de lavado. Voy a colocar acá mi cañito con agua, va a escurrir el agua ahí. Muy bien, y tengo que pasar por una etapa de limpieza. Esa etapa de limpieza va a tener que pasar agua, muy bien, turbia. Esa agua turbia me está dando indicadores que los suelos son arcillas o son limos. Como su mismo nombre dice, es granulométrico, solamente tiene la función de estudiar los elementos de grano. Y por lo tanto los elementos granulométricos son o las arenas o las gravas. Pero los limos y arcillas ya no forman parte de este estudio, por eso les empiezo a eliminar. ¿Cómo me doy cuenta que ya están aceptables? Cuando el agua se empieza a volver cristalina. Cuando el agua se empieza a volver ya limpia, cristalina, muy bien, significa ya pasa incolora, significa que ahora sí el trabajo está aceptado. Muy bien, entonces pasa por una etapa de limpieza. Muy bien. Aquí es todo un arte, no es solamente así teóricamente como se les enseña, porque no se puede perder la muestra, no se puede perder. En el lavado no puedes tú llenar el agua, que uy, se me escapó el agua, ya se te fue suelo ahí, ¿no? O volteé mal la muestra y se me cayó un poco, cojo con un puño y lo devuelvo, mentira, ya alteraste tu trabajo. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Incluso hay que ser tan cuidadoso a la manera de lavar. Tienes que utilizar la yema de los dedos. Si tienes las uñas regularmente largas, en el caso de las señoritas, y empiezas a rascar el tamiz número 200, que es un tamiz que parece una telita, es tan fino, estás propenso a poder malograr el tamiz. Un tamiz está por lo menos sus 400, 500 soles uno, ¿no? Y de marca todavía no original, sino es una marca de imitación colombiana. Entonces, cuesta, ¿no? Acá tenemos el gran problema que ni tamices teníamos el ciclo pasado porque los tesistas pues cometían ese error. Y si tienes las uñas largas, muy bien, te lleva la muestra dentro de las uñas y ya estás robando material. Entonces, todos esos detallitos es todo un arte. Muy bien. Entonces, una vez que tú ya hayas pasado esa muestra, la siguiente etapa es que esa muestra que tienes la coloques sobre un recipiente y la dejes en reposo. Entonces, la muestra va a estar en reposo. ¿Pero qué muestra? Solamente va a estar las arenas y las gravas. En el caso de las gravas es ilógico que tú las pongas por el tamiz número 200. ¿Qué significa? Que las gravas van a tener un tratamiento especial. Si yo veo que mi material pecho tiene gravas, entonces yo tengo primero que limpiar ese material gravoso, esas piedras. Lo limpio de todo el fino, no boto el fino forma parte del material suelto y lo analizo por separado. Muy bien. ¿Cuánto de gravas limpios tengo y cuánto de materiales ya tengo de menor tamaño como son las arenas y los limos? Entonces va a haber un pelo de agua acá. ¿Sí? Ahora acá empieza otro gran problema, ¿no? Si tú lo colocas el recipiente lleno de agua, con un poquito de muestra y lo colocas a uno de la muestra, no te va a secar la muestra, pues. Vas a estar un día, 2 días, 3 días, no te va a secar. Tienes que dejarlo en un mínimo de pelo de agua, ligeramente ahí nomás, a 1 milímetro, 2 milímetros encima de la muestra de suelo, muy bien, en este caso reposada. Para ello ya tienes que ingeniarte de nuevo esa habilidad, ¿no? Entonces necesitas equilibrio para botar el agua, pero que si te caiga, pues, no la muestra de suelo. Ustedes ya tienen experiencia cuando en alguna oportunidad en casa han ayudado a lavar el arroz, ¿no? Si se te cae el arroz, entonces debes tener mucho cuidado, porque el suelo debe ser más cuidadoso. Y en el último de los casos, ¿qué haces? Utilizas goteros para llevarte el agua con cuidado, pero que no jale suelo. Muy bien, entonces eso ya lo va a explicar el ingeniero del laboratorio.
necesita limpieza y necesita hidratación. Muy bien, limpieza y hidratación, porque se está hidratando. ¿Cuánto de tiempo? El tiempo aproximadamente es de igual 24 horas más menos 4 horas de intervención. Muy bien, entonces 24 horas. Muy bien, entonces al siguiente día vienes con tu muestra y recién empiezas a trabajar. Este trabajo ya dura casi 2 días a 3 días, ¿no? Entonces, hasta acá yo no tengo ni un día, porque todavía yo ya tengo mi muestra que ya está analizada, pero tengo que dejarlo preparado. Acá ya tengo un día. Muy bien. Entonces, una vez que tú ya hayas hecho la limpieza e hidratación, entonces empieza ahora su secado en el horno, ¿no? Entonces, esa limpieza e hidratación, muy bien, de un promedio de 24 más o menos 4 horas, y 3, empieza ahora su secado en horno. Muy bien, en horno de laboratorio, ya saben que la temperatura es 110 más o menos 5 grados Celsius, y la duración, muy bien, y acá le voy a colocar duración mejor, ¿no? 24 más o menos 4 horas. Muy bien, entonces hasta ahí ya vas 2 días. Muy bien. Normativamente, dependiendo del tipo de muestra, no hay necesidad de esperar 24 horas para hidratar, ¿no? Tú esperas que repose y capaz una más o menos, muy bien, 16 horas o más o menos 8 horas, y en ese mismo día puedes aprovechar para colocarlo en el horno. Trabajas en la mañana y en la tarde ya le estás colocando en el horno, y el siguiente día ya estás trabajando, ¿no? Te ahorras un día prácticamente. Pero hay que ser estratégico. Si tú trabajas en la noche, vas a tener todavía mucho tiempo para avanzar. Pero si te vas en el día, en la tarde o en la noche, ya tienes tiempo para hacer el trabajo, y para el siguiente día acumulas hasta 24 horas más. Muy bien. Entonces, una vez que ya está secado en el horno, de nuevo, ahora ya está como una muestra seca, pero limpia. Muy bien, que es el trabajo. Cuando ya está secado y esa muestra está limpia, no se pesa. Muchos cometemos el error de pesarlo. No se pesa esa muestra. ¿Por qué? Porque no era muestra original, ya perdió material. Entonces, se hace el proceso de tamizar. Muy bien. Significa que de frente se empieza a tamizar. Muy bien. Y el tamiz va a depender de cada normativa que tengamos. Ejemplo, algunos utilizan la malla número 100, la norma LTP, la MTC dice no, 120, ¿no? La norma LTP te dice 50, no la MTC dice 60. Entonces, hay una ligera variación. Muy bien. Entonces, tienes que tamizarlo desde la malla 3 pulgadas hasta, muy bien, la malla número 200. 3 pulgadas que equivale a 75 milímetros, muy bien, y 200 0.075 milímetros. Significa que tienes que tamizar. También tienes que ser estratégico. Si ves que tienes material fino, ¿para qué vas a utilizar la malla 3 pulgadas? Busca la número 4, que es el selector de intermedio, que es 4.75 milímetros, y a partir de ahí empiezas a trabajar. Para ver un poco de teoría, analizamos el tamiz. Ahí está. Y empezamos. Muy bien. Empezamos. Número 3 pulgadas, número 4 y número 200. La número 3 pulgadas equivale a 75 milímetros. La número 200, 0.75. Y la número 4 a 4.75 milímetros. Muy bien. Y empiezo a colocar mi material para que pase por todo ese conjunto de mallas que tengo. Muy bien. Entonces, al pasar por todo ese conjunto de mallas que tengo, se van a retener. Y ahí es donde aparece el peso retenido en gramos. Y eso sí lo coloqué en rojo porque hay que tener mucho cuidado. Muy bien. El peso retenido en gramos. Y es todo un arte también para hacer este trabajo. Muy bien. Entonces, el indicador es que si el porcentaje de peso retenido se acumula más entre 3 pulgadas y 4, significa que mis materiales son gravas. Muy bien. Si se acumula más entre 4 y las 200, serán arenas.
Y si pasa la mayor parte por 200, entonces serán limos y arcillas. Muy bien, entonces yo ya tengo un poder indicador. Si veo que más del 50% se ha perdido en el agua, entonces yo ya tengo un claro indicador que estoy hablando con limos y arcillas. Si veo que se ha perdido poco y aún así tengo más material grueso, entonces puedo decir que es gravas o arenas. Entonces ya desde que tú estás haciendo el ensayo, tú ya tienes una perspectiva de qué tipo de suelo tienes. Para hacer este peso retenido es todo un arte. Existe un procedimiento manual o existe ya una máquina que se llama la tamizadora que empieza a generar. Pero hay que necesitar ciertas condiciones. El tamiz debe estar limpio. Si el tamiz está con partículas impregnadas de un ensayo anterior y tú durante el proceso de tamizado, esa partícula cae para tu muestra, ya estás aumentando valor de medida, el peso, y ya estás distorsionando tus resultados. 2. Caso contrario, se te queda material en el tamiz limpio, estás robando resultados. Muy bien. Se te sale material en el proceso de tamizado por la agitación fuera, ya adulteraste ese trabajo y se descarta. Muy bien, porque ya estás adulterando información. Muy bien, entonces toda esa información se va colocando. Sin embargo, en la parte última voy a encontrar una parte de estructura llamada fondo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ese fondo qué son? Limos y arcillas. ¿Servirá para el estudio? No, porque ese fondo, conjuntamente con el material lavado, que también son limos y arcillas, es el material perdido. Muchas veces te queda cierto porcentaje en el fondo. ¿Por qué? Porque al momento de secar la muestra quedan partículas de limos y arcillas que no se lavaron en su momento, o de que la arena se desintegró en su momento y quedó partículas finas y por lo tanto también forma parte del descarte. Una vez que tú ya has tamizado y ya tengas el peso retenido por cada tamiz, muy bien, aparece 5 el cálculo. Muy bien, y empezamos con el cálculo. Voy a borrar acá para evitar el cálculo. ¿Se notaron esa parte, no? Muy bien, entonces empezamos.